Graba. Bueno, ok, voy a iniciar de nuevo. Hoy es 25 de noviembre. Vamos a iniciar con el tema del conflicto. Les comentaba que todos tenemos todos los días conflictos. De cómo lo vamos a enfrentar o cómo lo vamos a llevar a cabo es el resultado que nos va a dar ese enfrentamiento al conflicto. Cómo lo vamos a solucionar va a depender de cada una de las personas. ¿Ok? Imagínense que yo ahorita me pusiera a llorar porque no tengo conexión o me pusiera muy nerviosa o me estresara, pues son consecuencias para mí. Es un conflicto que yo tengo, un conflicto personal. ¿Por qué? Porque no me puedo conectar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, decir, ok, yo no lo puedo hacer, pero necesito ayuda para que me ayuden desde su país, para que me ayuden con la conectividad, porque a veces los IPs y todas las cosas de conectividad son diferentes en cada país. O cada país permite una cosa y otros permiten otra, y esto de las plataformas, pues así es. Entonces, en ese sentido, compañeros o chicos, todos tenemos un conflicto. ¿Ok? ¿Quién me podría mencionar un conflicto que tuvo hoy en la mañana? Así, por sencillo que sea. A ver, un conflicto que tuvieron hoy en la mañana, el que sea, el de acceso, no sé, el trasladarse, no sé, en su casa, algo que se presentó así bien rápido en la mañana y que lo tuvieron que seleccionar, algo. Estoy viendo en la pantalla de Verónica y estoy viendo varios grupos, bueno, un grupo de compañeros. ¿Quién puede decir algo que le pasó hoy en la mañana sobre un conflicto? Lo que sea, todos les digo, bueno, había días muy tranquilos, dices, "Oh, yo no tuve ningún conflicto, yo me levanté temprano, tomé mi desayuno, me vestí y me vine a la escuela. O dependiendo del horario que tengan, todo salió normal. Para mí no hubo ningún conflicto. Ok. Pero pudo haber alguien por ahí que tuvo al menos un pequeño conflicto con uno mismo, porque yo tenía un conflicto conmigo, porque no me puedo conectar, y ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, ¿por qué no me toma la llamada? O sea, mil cosas que yo, en lugar de hacer todas esas historias conmigo, pues solicita ayuda para que te puedan ayudar a conectarte. ¿Ok? Un conflicto conmigo, a lo mejor un conflicto con el dispositivo con el que estaba conectado, pero al final se resolvió. ¿Ok? ¿Quién me puede decir algo que les haya pasado en la mañana? Un conflicto, por mínimo que sea. No sé, por ejemplo, ahorita que ustedes están mucho tiempo sin luz y y que ya está, y que en su país es frío, y ay, me bañaré, no me bañaré, el agua está bien fría, tengo que calentar el agua. Entonces así, entonces pequeños conflictos que se nos dan todos los días y todos los días nos van a aparecer, personales o con otra persona o con el grupo o con la institución, pero van a aparecer esos conflictos. Ok. Ver, nadie de los que están en el grupo de aquí en la pantalla de Verónica tuvo un conflicto hoy. Los estoy viendo aquí y nadie dice nada. Ok. A ver, estoy viendo un joven con una camisa a cuadros, café, que está sentado al lado de una chica que trae una blusa negra de rayitas blancas, que no sé, no, es que nada más tengo aquí el nombre de Verónica, no tengo el nombre de todos. ¿No tuvo ningún conflicto, compañero, el día de hoy? Ah, ya se va. Usted, El día de hoy que estaba sin batería en la computadora porque no pude conectar, porque no teníamos luz. ok. ¿Y cuál fue el conflicto para usted? Que tenía que traer la computadora a la universidad y estaba descargada. Ok. O sea, dices, mi computadora está descargada, no tengo pila y tengo que ir a la universidad porque me tengo que conectar. Ok. ¿Qué pasó en su mente en ese momento de que no traigo computadora, no traigo pila? ¿Qué pasó? Mm. Traerla a cargar acá en la universidad. Ok. Bueno, ahorita lo soluciono. Lo cargo en la universidad. ¿Ok? Y fue a lo mejor le pude haber avanzado en mi casa, pero no sé, alguna tarea o qué sé yo, pero no traía pila y no se podía conectar y no tiene. Ok. Un conflicto personal.
que lo resolvió fácilmente, llega a la escuela, se conecta y afortunadamente en la escuela tiene luz, ¿ok? Pero imagínense que tuviera que entregar una tarea, no sé, a las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana y usted sin luz. ¿Qué haría? ¿Cómo solucionaría ese conflicto? Intentar subir desde el teléfono, Intentar subir desde el teléfono. No trae datos, ya no trae datos. no sé. ¿Cómo Hablar resolvería con, ese conflicto? hablar con el docente para que nos dé más tiempo para hacer la entrega. Ok, y ya y habla con el docente, no tenemos luz, no traigo datos, que nos amplíen el horario, no sé, 2 horas más o 4 horas más, dependiendo, porque ahorita ustedes tienen un conflicto en el país que les está afectando a todos, ¿verdad? Pero nuestros pequeños conflictos de alguna manera los tenemos que resolver, ¿sí? Ok. Entonces usted resolvió su conflicto, su problema llegando a la universidad y lo pone. Si en un momento dado tenía que enviar alguna tarea o algún trabajo, pues ya llega un poquito, hasta dice, llegó un poquito más temprano para conectarme y enviar lo que tengo pendiente. Y ya, asunto resuelto, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, joven? Danilo, Danilo. Muy bien. Gracias, Danilo. Ahora, ¿alguien más que haya tenido un conflicto en la mañana o algún conflicto parecido o para llegar a la escuela, llegar a la universidad? Nadie. Ok, bueno. Entonces, en ese sentido, los conflictos se dan. Va a haber conflictos mínimos que los podemos resolver fácilmente, pero también va a haber conflictos que necesitamos nosotros el apoyo de alguien para poderlo resolver. Conflictos pequeños que dices, ay, eso no es un conflicto. Para mí eso no tiene problema, lo resuelvo ya. Pero habrá otras personas que nos digan, es que para mí es un gran problema. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo tú, como persona, asimiles el conflicto o lo tomes en cuenta o digas, no sé qué voy a hacer, me van a reprobar, pero no se me había ocurrido hablar del docente, o también pueden pensar, es que el docente no es accesible, el docente nada más viene una vez a la semana y ya no lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Mil cosas que nos pueden pasar de cómo podríamos y ese conflicto cómo se podría ir haciendo mucho más grande. ¿Ok? En ese sentido, vamos a analizar los conflictos que se nos presentan, ya sea personales, interpersonales o con los grupos o las personas que van a llegar a nosotros, ya sea los centros de mediación o conciliación. Nosotros vamos a ver cómo vamos a enfrentar esos conflictos con esas personas a través del proceso de mediación, de la conciliación y en un momento dado que no se pueda solucionar por medio de la conciliación, pues se irían al arbitraje y allá el árbitro solucionaría el conflicto que traen esas dos partes. Ok, vamos a aprender. Vamos a aprender a definir el conflicto. Déjenme ver si me da opción de ampliarlo y que se vea. ¿Sí se ve, compañeros? Sí. sí, profe. Ok, gracias. Bueno, pues, ¿qué es un conflicto? Para empezando, ¿qué es un conflicto? A ver, tengo aquí, vamos a preguntarles a los que están presentes. Aquí están. Vamos a ver. Albertano, ¿qué es un conflicto para usted? ¿No está Albertano? Andrés, Andrés Quito, ¿no está por ahí? Es, A eh, ver, Albertano, buenas dígame, ¿qué es un tardes. conflicto? Buenas tardes. Es un problema que se da entre dos personas. Un problema que se da entre dos personas. Así de sencillo. Un conflicto de intereses. Muy bien. Un problema que se da entre dos personas. Eso es un conflicto. Cuando no nos ponemos de acuerdo, para uno puede ser un conflicto y para el otro no. Pero eso es un problema entre ellos o entre el grupo, dependiendo cómo se dé el conflicto. Ok, vamos a ver otro compañero de los que están aquí. Porque vamos a ver. Daniela Verdugo.
Para usted, ¿qué es un conflicto, Daniela? ¿Está por ahí, Daniela? O, Sí, dígame. Ay, no se escucha. Se escucha muy entrecortado. Bueno, vamos a ver otro compañerito de los que estén aquí. Estefanía Crespo, ¿para usted qué es un conflicto? Buenas tardes, profe. Hola, Estefanía, buenas tardes. Ya es una situación en la que dos personas tienen distintos intereses. Así es. Bueno, podríamos decir cualquier cosa. Un conflicto. Imagínense que usted va a salir el fin de semana y no sé, comparte algunas cosas, ya sea con su roomie o con su hermana. Y usted se quiere poner, no sé, determinado vestido y su hermana le tomó el vestido sin permiso. Y se hace el conflicto en grande ahí con las hermanas, porque no se pidieron el vestido o no le dijo con tiempo que le iba, o usted se lo va a poner y el vestido está sucio, qué sé yo. Se puede presentar es confrontación entre esas dos personas por algo, algún problema que se suscitó. Muy bien. Vamos, gracias Estefanía. Vamos a preguntarle para que estén atentos, que les vamos a preguntar. Vamos a ver. Mariana Chapa. Mariana Chapa está por ahí. Buenos días, doctor. Buenos días. Se trata sobre intereses de dos personas que no concuerdan, entonces no llegan a un acuerdo y crea un conflicto. Y crean un conflicto. Simplemente así. Se crea un conflicto porque no estamos de acuerdo en algunas situaciones. Muy bien. Pues en ese sentido, como ya tenemos una idea más clara de qué es el conflicto, pues nosotros ya en nuestra vida diaria lo vivimos lo vivimos en la casa, en la escuela, en el traslado, a la hora del almuerzo, no sé, se nos puede presentar un conflicto. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ese es el dilema del conflicto, ¿ok? Porque habrá conflictos, como les digo, muy sencillos, pero habrá conflictos que sí necesitamos el apoyo de alguien o conflictos que ya rebasaron la forma de cómo yo lo puedo resolver y necesitaría ayuda para poderlo resolver. Entonces, en ese sentido, el conflicto es un proceso social en el que se confrontan individuos o colectivos. ¿Por qué colectivos? Porque puede ser un conflicto con uno mismo, puede ser un conflicto entre dos, entre tres o más personas, o entre grupos, también se dan mucho estos conflictos. Entre los grupos de los barrios, de las colonias, a veces se dan estos conflictos. Entonces, por eso se dice que se confrontan individuos o colectivos debido a diversos factores. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo por las necesidades, por los intereses, los objetivos que tiene cada uno, las metas, las ideas, las posturas, los deseos, los miedos. Todos estos aspectos pueden ocasionar un conflicto, ¿ok? Y si nosotros dijéramos necesidades, bueno, pues yo necesito levantarme más temprano porque me tengo que ir temprano a la universidad y tengo que arreglar todas mis cosas y ya sé que mi hermana también se levanta a esa hora, entonces mi necesidad es llegar temprano, entonces me tengo que levantar. ¿Qué pasa si nos levantamos a la misma hora? Las dos queremos usar el baño, las dos queremos, no sé, usar la secadora de pelo y cosas así. Y se hace por una necesidad que tenemos, se puede hacer un conflicto y nos podemos pelear. Por los intereses de cada uno. ¿Cuál es mi interés? Yo tengo el interés, mi interés es llegar temprano a la escuela. Los objetivos. A veces, por ejemplo, el día que estaban en el examen, ustedes tenían un objetivo, terminar el examen, el análisis del caso que se les dejó. Y les marcaron por equipo, con tiempos y cosas así. Entonces, su objetivo era terminar el conflicto. Pero siempre hay un chico o una chica que se tarda más o escribe más lento o no sé. Entonces, el objetivo era terminar el análisis y a lo mejor no estaban bien informados, la conexión no era buena, había muchas situaciones al momento de que nosotros estábamos realizando esa actividad. La meta, por ejemplo, esto de las metas
se ve mucho en las empresas o en las escuelas. ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr para este año antes del 15 de diciembre? De productividad, de ahorro, de ganancias, no sé, mil cosas que se pueden presentar cuando nosotros nos fijamos en una meta. De la postura, que esto ya lo habíamos hablado. Una persona quiere una cosa y otra persona tiene otra cosa y tienen el mismo problema porque en el caso, no sé si se acuerdan de cuando las hermanas querían el local, las dos, entonces uno quería para postura, otro para salón de belleza y cada quien tenía su postura. Se empieza a dialogar, se desató el conflicto y se soluciona. Los deseos de cada quien. Imagínense, tan sencillo. Yo quiero que mi mamá pase la Navidad de este año conmigo. Y mi otro hermano dice, no, es que yo quiero que mi mamá pase la Navidad de este año conmigo. ¿Por qué? Porque vivimos en diferentes lugares. Y nos empezamos, no, es que a mí me toca, porque tú siempre, que no sé qué, y nos empezamos a pelear, nos dejamos de hablar. Y la que está en medio, la ni sabe que nos estamos peleando nosotros, es la mamá, pudiéndonos poner de acuerdo, ya sea entre nosotros o preguntarle a la mamá, mamá, ¿dónde quieres pasar la Navidad este año? A lo mejor la mamá ni quiere salir y nosotros peleándonos entre hermanos por la Navidad. Y la mamá dice, no, hijo, aquí me quedo, estoy muy a gusto. Entonces, en ese sentido también puede haber un conflicto. Bueno, miedos y cosas así. Entonces, este conflicto es un proceso social que se va a dar entre individuos o entre colectivos, dependiendo cada uno el momento que estemos o la necesidad que tengamos. Esta relación entre las partes en las que tenemos todos los días, podemos tener una relación de fraternidad, de noviazgo, de amigos y podemos presentar un conflicto, ¿ok? A veces eso no nos ponemos, como decía, no nos ponemos de acuerdo y no llegamos al objetivo. Hay una diferencia que se percibe de intereses. Entonces, yo quiero que esta Navidad mi mamá pase las fiestas conmigo y la otra hermana también. Entonces, se percibe una diferencia entre los intereses. Pudiéndonos de acuerdo, esta Navidad la pasa contigo, el año nuevo lo pasa conmigo, el siguiente año, el año nuevo contigo y la Navidad conmigo, y nos quitamos de problemas, o nos juntamos todos en casa de mi mamá, y en lugar de hacer un conflicto, hacemos una convivencia. Pero muchas veces el no hablar, el de suponer muchas cosas, nos lleva a estos conflictos. Entonces, dos partes que tienen posiciones contrarias de un mismo asunto y cada uno tiene sus posiciones y sostienen la sostiene y se confrontan. Entonces, serían algunas definiciones del conflicto. Y ustedes ya me dieron unas que si las podemos relacionar con estas, cada quien puede tener un dilema, es un problema, es una confrontación, es el no ponernos de acuerdo, es un conflicto de intereses, es no sé, un conflicto de poder, porque a veces se da mucho esto entre las instituciones o entre las mismas familias. Siempre hay uno que quiere mandar, siempre hay uno que yo soy el mayor, es el que yo pongo orden. Entonces, en este sentido, por ahí vamos nosotros a ir definiendo el conflicto. A ver si quiere cambiar, chicos, porque hoy, ahí está. El conflicto radica en la propia percepción de la persona. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, pues es que no hay ningún problema, yo me pongo de acuerdo y si mi mamá quiere aquí la Navidad, aquí, si la quiere allá, allá. Pero a lo mejor para la otra familia es que queremos que venga, entonces cada quien va a percibir el conflicto diferente. Como nosotros a veces decíamos los supuestos, es que yo supongo que mi mamá quiere venir, supongo que mi mamá no quiere ir. Entonces, ¿cómo voy a percibir yo el conflicto? Va a depender de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque todas pensamos diferentes, sentimos, tenemos emociones diferentes. ¿Okay? No sé, por ejemplo, ahorita al compañero que no tenía luz en su casa, no pudo cargar su computadora y llego a la escuela, lo conecto
y ya, sin problema. Pero pudo haber otra chica de, sí, ¿cómo le voy a hacer? Me van a regañar, no voy a llegar, no, pues puede hacer así el conflicto mucho más grande y es el mismo conflicto. Pero cómo lo percibo yo, cómo lo percibe la otra persona, eso es la percepción del conflicto. Cada uno le vamos a dar, ahora sí que si un conflicto pequeño o un conflicto grande, va a depender de cada persona cómo vamos a percibir el conflicto. El conflicto, fíjense compañeros, se convierte en la posibilidad de generar oportunidades positivas, convirtiendo estas situaciones colectivas en experiencias. Estas experiencias pedagógicas de concientización, de empoderamiento, de estímulo y de desarrollo de la creatividad. ¿Cuál fue lo que utilizó nuestro compañero al momento de que llega, no tiene luz en su casa y no puede cargar su computadora? Dice, bueno, a lo mejor esto es una experiencia. Para mí ya fue una experiencia. Cuando haya luz, la tengo que cargar. En la oportunidad que tenga, sobre todo en el conflicto que están ustedes inmersos en el país. En cuanto hay luz, todos nos conectamos. O si llegamos a alguna parte y hay luz y todos conectamos el celular o conectamos la computadora. Y yo creo, al menos yo lo haría, para mí, si yo llego a alguna parte y hay luz, me conecto. O si voy a otra parte y hay luz, a lo mejor ahorita todos traemos nuestros cargadores en nuestras mochilas o en nuestras bolsas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me puedo conectar. Y ya lo resolví. Ya aprendí, de esta situación ya aprendí cómo resolver ese conflicto. ¿Ok? Pero los conflictos nos van a dar conocimiento, nos van a hacer conscientes, nos van a empoderar, nos van a dar un estímulo y vamos a desarrollar la creatividad para que, si no lo podemos resolver así, lo resolvemos así. Acuérdense que uno de los aspectos bien importantes de los mediadores y los conciliadores es desarrollar esa creatividad para poder resolver o poder llevar a las partes a que resuelvan su conflicto. De hecho, nuestra materia es métodos alternos de solución de conflictos. Por eso es bien importante ver lo que es el conflicto. Ahora, vamos a ver estas 3 etapas de cómo nosotros se ve el conflicto o cómo lo vemos. Vamos a tener la R de resolución, la R de construcción y la R de reconciliación. ¿Ok? La resolución, ¿cómo vamos a solucionar el conflicto? Ya lo tenemos, ya está ahí el conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a reconstruir? ¿Cómo voy a reparar el daño ocasionado? Dependiendo, a lo mejor para mí es un daño de emociones o sentimental, porque no podía conectarme. Entonces, ¿cómo lo voy a reparar? Bueno, pues busco ayuda para que me ayuden a conectar. Y la reconciliación es mi meta para resolver el conflicto era conectarme con ustedes. ¿Por qué? Porque yo sentía que se me estaban pasando los minutos y no me podía conectar, a pesar de que había empezado yo con tiempo para solucionar el problema de conexión y no me dejaba y no me dejaba. Entonces entra una persona, me dice, a ver, así y así, yo la voy a conectar y ahorita vemos cómo le seguimos. Después de que se termine la clase, vamos a ver qué pasó porque yo no me podía conectar. Entonces ya resolví el conflicto, ya reconstruí el daño, era un daño que yo sentía que no me podía conectar con ustedes. Pero al mismo tiempo, ya cuando se resolvió, dice, bueno, mi meta era conectarme con los muchachos, ya lo logré. Para generar toda esta cultura de paz y lograr la transformación pacífica de los conflictos, necesitamos ver estas 3 R's: resolución, reconstrucción y reconciliación. Y parece como que, así como algo muy de la iglesia, porque hablamos de resolución, reconstrucción y reconciliación. Realmente lo hacemos todos los días y no vemos las 3 R's, pero ahora cada vez que veamos un conflicto, a ver, vamos a resolverlo, ¿cómo lo voy a reparar o qué necesito para que ese conflicto ya no exista? Y la reconciliación no sea a lo mejor con una de las partes o conmigo mismo, porque yo ya reparé mi daño y ya me reconcilié, ya no tengo problemas, porque no me podía conectar, ¿ok?
Entonces, en estos vamos a ir nosotros aprendiendo esta trascendencia y transformación del conflicto que giran en estos tres conceptos, en la resolución, en la reconstrucción y en la reconciliación. Y aceptar. Bien. No sé si se me corte la llamada porque me acaba de mandar un mensaje el Zoom, que me quedan 10 minutos. Si se me corta, me vuelvo a conectar. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ver estas características del conflicto. El conflicto es dinámico. ¿Por qué dinámico, compañeros? ¿Qué entienden ustedes por la palabra dinámico? ¿Qué es una dinámica? ¿Qué es la dinámica? A ver, vamos a ver qué es para ustedes una dinámica. Vamos a ver otro de los ellos ya participaron. Fareli, ¿qué es dinámica? Fareli, ¿qué es una dinámica? ¿Qué es dinámica? Pedro está por ahí, dígame qué es dinámica. No, no saben qué es dinámica. Milka, Profe, la dinámica es como una actividad que se puede realizar, ¿sí? especiales para comprender y predecir cómo se comportan los objetos en diversas situaciones. O sea, Ok, puede ser ejercicio que se hace en un grupo para ver cómo es su reacción. esa es una dinámica. ¿Y qué es y qué es dinámica? Esa es una dinámica, un ejercicio que hacemos en el grupo para ver cómo reaccionan o cómo colabora el grupo. Pero, ¿por qué decimos que el conflicto es dinámico? ¿Qué pasa en una dinámica? ¿Qué pasa cuando ponemos una dinámica, qué pasa? Porque participan todos. Participan todos, se mueve ese conflicto, todos participan, la dinámica es movimiento. En una dinámica, vamos a poner una dinámica de integración y todos nos movemos y participamos. En este sentido, el conflicto es dinámico, se puede mover. ¿Por qué se puede mover? Porque a lo mejor hay un conflicto con los grupos y cada uno tiene una percepción del conflicto. Entonces, ese conflicto se puede mover, es dinámico. Puede tener una fase, dos fases, tres fases, o se puede estancar. Simplemente se estanca y no pasa nada, se queda ahí estático. Pero en cuanto le mueves otra vez al conflicto y le dices, a ver qué pasó aquí, vuelve a moverse ese conflicto y decimos, ah, caray, si ayer dejamos esto aquí y ya cambió, entonces en ese sentido decimos que el conflicto es dinámico. Ahora, ¿por qué decimos que es inestable? ¿Qué es inestable? ¿Qué significa la palabra inestable? Milton, ¿qué es inestable? ¿Qué es inestable? A ver, ¿qué significa esa palabra? Sería que la acción que comete no tenga alguna acción fija. ¿Sí? Porque depende de la percepción de cada persona, ¿verdad? Entonces hoy puede estar muy tranquilo, mañana otra vez se acelera el conflicto. Miren, vamos a ponerlo, por ejemplo, con el conflicto que están ustedes pasando en su país. Dinámico porque todos los días hay un cambio. Un día les dicen que van a tener luz de 8 a 4 y otro día les dicen que van a tener conexión toda la mañana y en la noche no. Y luego el fin de semana no hay luz. Y constantemente todo el mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque uno los percibimos de una manera o de otra manera. Inestable, porque un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra. ¿Ok? Es el mismo conflicto, ahí está, pero sí. Dice, pero nos dijeron que íbamos a tener luz a las 4 de la tarde y no tenemos, y ya son las 8 de la noche y no tenemos luz. Luego llega la luz y todo el mundo como que se tranquiliza, me conecto, hago mis actividades, vamos a tener, no sé, 4 o 5 horas de luz dependiendo de la región y todo, y ya, como que ya se tranquila. Y luego mañana otra vez,
ah, ya otra vez no tengo luz, no me conecté, no tengo teléfono, no puedo hacer, no sé, no puedo utilizar todo lo de la cocina, no puedo utilizar dependiendo cómo estén organizados en sus casas, no hay luz, no hay televisión, no hay teléfono, o sea, y para todos va a ser un conflicto diferente y es el mismo conflicto, pero todos vamos a actuar de diferente manera. Impreciso, porque realmente no sabemos cómo van a reaccionar cada uno de ustedes ante el conflicto. Unos van a decir, bueno, pues ya nos tocó, pues ni modo, ya sabemos que no hay luz, pero va a haber otros que dicen, no, pero porque no hay luz y no sé qué, y necesitamos que haya luz. Entonces, impreciso el conflicto porque todo el mundo lo ve diferente. Y complejo. ¿Por qué? La manera de que cada uno lo va a resolver va a ser la complejidad que le demos cada quien. Entonces, bueno, pues no tengo luz, me voy a dormir. Y otros, ay, es que no tengo luz, y si tuviera luz, y si no tuviera luz, y no sé qué. Mire, les voy a dar otro ejemplo. Ayer estábamos tomando un vuelo de California a Monterrey, donde yo vivo, a Monterrey, México. Son 2 horas y media de vuelo aproximadamente. Entonces, en ese sentido, pues ya, nos dijeron que íbamos a salir a las 7:05 de la noche y luego nos dijeron que el vuelo estaba con retraso, que tenía 50 minutos de retraso y que íbamos a salir al 5 para las 8. Y luego nos dijeron que teníamos un retraso y que íbamos a salir hasta las 8:30. Y luego nos volvieron a informar, no vamos a poder salir, vamos a salir hasta las 9:30. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues nos conectamos aquí en el aeropuerto y le avanzamos a las actividades que tenemos pendientes. Otras personas ante el conflicto se quedaron bien dormidos en las sillas ahí en el aeropuerto. Otras personas dijeron, pues ni modo, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir y nos vamos a ir a la hora que ellos nos digan. Y bueno, pues se fueron a comer algo, se pusieron a platicar, hicieron grupos. Venía un grupo de muchachos que habían ido a una boda, estaban todos platicando y recordando todo lo de la boda. Pero hubo 4 personas que se pusieron intensos, muchachos. ¿Por qué? Porque ya se querían venir, se les iba a perder iban a perder la conexión, ya habían quedado con su familia de que los iban a recoger a las 11:30 de la noche en Monterrey y resulta que no. Y luego aparte la diferencia del horario, tenemos 2 horas de diferencia de horario. Entonces, hubo 4 personas que les gritaron a las personas de ahí del aeropuerto a lo que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque hicieron un conflicto para ellos muy grande. Sí había un problema, había un conflicto, no podíamos despegar. Y nos dice, no podemos despegar porque las condiciones del tiempo no nos lo permiten. Y había retrasos en muchas partes en México, porque en la Ciudad de México había un temporal y había mucha neblina, había mucha lluvia, y nosotros dependemos mucho de la Ciudad de México porque el tráfico aéreo que viene hacia acá o va hacia allá, imagínense el caos. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes ante ese conflicto? Era dinámico, sí, porque constantemente nos estaban diciendo que cambiaba. Era inestable, pues sí, porque no sabíamos qué iba a pasar. Impreciso, no sabíamos a qué horas íbamos a salir. Venimos saliendo íbamos a salir a las 7 de la noche y llegamos y salimos a las 10:30 de la noche. Vamos a llegar aquí a las 11, casi a las 12 de la noche, llegamos a las 2 de la mañana. Teníamos 2 horas y media de retraso. ¿Complejo? Pues sí fue complejo. ¿Por qué? Porque para muchas personas el perder el vuelo era perder conexiones o tener que llegar muy temprano en la mañana a trabajar y pues venían desvelados, cansados. Entonces, en ese sentido, ese conflicto que se suscitó en el aeropuerto tuvo todas estas características y todas las personas reaccionamos diferentes. ¿Ok? Me está diciendo que se me va a cortar la llamada. Si se corta, ahorita me vuelvo a conectar. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí en estas características del conflicto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, vamos a seguir con la siguiente.
elementos del conflicto. ¿Quiénes participan en un conflicto? Pues los personajes que estábamos ahí